Bueno, entonces, aprovechando la palabra del profesor de Sangra, una de las ventajas de poder trabajar en este campo es justamente que sobrevive el campo y en parte no es solo por el interés, es por la dificultad. Si un problema es trivial, se resuelve enseguida. Si un problema es interesante pero muy complejo, entonces puedes estar toda la vida investigando sobre el tema, ¿no? Es una ventaja, ¿no? Y por eso nosotros trabajamos en ello. Lo que decía Begoña, justamente lo que más considero algo que he conseguido en mi vida es poder convivir durante 20 años con gente de educación, porque yo llevaba una trayectoria de ingeniería muy larga, y poder hablar a los ingenieros como persona de la educación, no digo pedagogo, de la educación, y al revés. Hoy voy a hablar de nuevo en un entorno de pedagogía o de educación, de nuevo provocar, ¿no? Desde el punto de vista de los problemas que hay, ¿no? Entornos colaborativos apoyados por TIC, condicionantes, cómo eso puede funcionar, ¿no? Y voy a decir 3 cosas que faltan aquí ahora mismo, ¿vale? La primera cosa es, faltan enchufes. Faltan enchufes y si no hay enchufes, ya luego las baterías no funcionan y si no baterías no funcionan, entonces las máquinas no funcionan. Tontería, ¿no? Pero es un condicionante. 2, si yo quiero escribir algo y quiero escribir algo de manera permanente, tengo que escribir o sobre la pared, o sobre mi cabeza, o sobre Begoña. Pero no hay un sitio permanente para escribir y no necesito tecnologías de TIC. No es crítica, es... Y la tercera cosa es que para poder trabajar sobre la colaboración hay que hacer colaboración y el programa así como está no permite la colaboración. Y por eso entramos en múltiples contradicciones y por eso en muchos sitios donde se habla de colaboración al final se da una clase magistral. Entonces, si no hacemos las condiciones, no va a funcionar. Y eso es el tema de la charla. Aquí está Australia. Ese trabajo es parte de lo que he hecho en Australia. Begoña está escondida allí en la oscuridad. Peter Goodyear, que es el profe al que íbamos a visitar los dos, está allí en el medio. Y un grupo de personas que están en el lado de ingeniería, pero magníficos. Roberto, mexicano, que está en Australia. Y luego el mar, que es el que más me inspira a mí, fuera de Valladolid. Es lo que más echo de menos, de Grecia, quiero decir. Bueno, y esas son la gente del grupo y más gente del grupo y por supuesto, como habló ayer Pierre, el trabajo no se hace por uno, sino uno expone. Y lo que más hacemos es porque nos ha caído más los pelos y así, nada, ninguna otra ventaja. La ventaja mía es la experiencia, ¿vale? Entonces, la primera cosa que hay que decir es que cuando estamos hablando de Technology Enhanced Learning, aprendizaje apoyado por tecnología, o CSCL, aprendizaje colaborativo apoyado por tecnología, el ecosistema es complejo en sí. Y podemos ver que hay múltiples sitios donde la gente puede trabajar, sea en la clase, sea en casa, o sea en los mundos virtuales, donde pueden estar herramientas en la red, podrían estar herramientas de tipo Moodle que son institucionales, y luego hay la cosa negra que veis allí, no es un error, es la pizarra de verdad, que debería estar, ¿vale?
Y luego muchos interrogantes de cómo vamos a hacer pedagogía, ¿vale? ¿Qué técnicas vamos a usar? Y luego muchas actividades, y allí está el meollo de la cuestión a nivel de qué se quiere conseguir, ¿no? Que las actividades esas que están en el medio, lo que decía Pierre ayer, el núcleo, el kernel, ¿no? El núcleo de todo el sistema. El tema es que el núcleo no va a funcionar si no todo el resto de las cosas no funcionan, ¿vale? Entonces, siendo un ecosistema muy complejo, y eso es parte del ecosistema, es más bien la parte de actividades y el entorno y las agrupaciones, tenemos que ver qué pasa con ese ecosistema, y la característica principal es que son múltiples, ¿vale? Son múltiples estructuras sociales, agrupaciones. Trabajo colaborativo, aprendizaje no significa yo pongo la gente en parejas en vez de estar individuales, ¿eh? Que eso es lo que piensa el 98% de la gente, y el otro 1,5% dice que la siguiente es, estamos aquí todos juntos y vamos a hablar, y entonces colaboramos, ¿vale? No es eso, hay múltiples estructuras que pueden cambiar, hay múltiples actividades, hay múltiples pedagogías que podemos seguir, y luego hay múltiples espacios de interacción, sea la casa, sea la clase, sea cuando la gente pasea o la gente está en el taxi y manda mensajes, ¿vale? Yo no, ¿vale? Y luego hay múltiples herramientas. Y múltiples herramientas que en teoría nos vienen a ayudar, ¿eh? Technology Enhanced Learning, y tecnología se supone que nos viene a ayudar, y sin embargo, en muchos casos, la tecnología nos complica la vida, ¿eh? Y sabéis, los que estáis dando clase, especialmente no en la universidad, que cada vez que se mete un cacharro nuevo, yo tengo que usar este cacharro y el otro cacharro, entonces ya tengo que coordinarme como mínimo, ¿vale? Mientras que antes, si yo solo tenía mi discurso, la cosa era muy fácil. Por eso, mi primera recomendación es que si alguien no quiere complicarse la vida, no usa tecnología y no usa colaboración, y es así como empezamos los talleres. Y si no, que continúen, ¿vale? Entonces, el tema es cómo pueden ser las herramientas apoyar todo el trabajo, por ejemplo, la guía docente que se decía ayer, cómo ese proceso de preparar, llevar a cabo, evaluar, la tecnología lo puede ayudar. Y lo puede ayudar, entonces puede ayudar tanto a los que aprenden, como a los que enseñan, como a los gestores de los campus virtuales, o a los gestores de la universidad, o al colegio, o en las universidades a distancia como la Open o la Open University o la UOC o lo que sea, que hay, espero que haya aquí también, diseñadores e-learning designers, es decir, profesionales que preparan los paquetes, ¿no? Que son una cosa totalmente distinta del rol del profesor normal. Y por supuesto están las herramientas, y las herramientas que se usan para el aprendizaje, por ejemplo, el Facebook, como decíamos ayer, no se ha hecho para el aprendizaje, y deberíamos pensar y promover para que los que ofrecen tecnología puedan seguir nuestras recomendaciones, y que nosotros podamos elegir la tecnología que nos toca cada vez. ¿Vale? Entonces, la cosa es que la tecnología nos puede ayudar para aprender y luego para organizar todo el resto. Y por eso, aquí estamos hablando de aprendizaje colaborativo, pero también de tecnología. En gran medida, las cosas de ayer que estaba escuchando eran cosas de aprendizaje colaborativo en general. Y la tecnología era, bueno, un apunte, que es el comentario clásico en los entornos de pedagogía, que es lo que estoy yo. La gente habla del aprendizaje colaborativo alguna vez, y al final dicen, bueno, y claro, eso se dice en Moodle. Entonces cerramos y hacemos un análisis normal de las interacciones y no sé qué, y ya está. ¿Vale? Como la tecnología fuera una cosa totalmente auxiliar. Pues
yo soy tecnólogo y en muchos casos soy tecnopesimista, ¿no? Y yo creo que ayer en mis comentarios han salido muchas cosas de ese tipo, ¿no? Primero, hay 50 años, y 50 años, muchos proyectos, un montón de proyectos, y sin embargo es residual, sigue siendo residual. Obviamente en la universidad a distancia, claro, o tiene tecnología o si no, no existe, ¿no? Entonces allí no es residual. Y no hay, como decía Pierre ayer, una cosa que diga hay evidencia que siempre es así y en qué condiciones es mejor. ¿Vale? Y seguimos hablando ahora que la colaboración es innovación. ¿Vale? Hace 20 años también cuando lo intentaba yo era innovación y hace 40 años que no estaba yo también era innovación. ¿Vale? No estaba dando clase. Tengo 30. Entonces, y el profesorado que sobrevive. Yo lo que digo es, el profesorado intenta sobrevivir y lo que nosotros tenemos que hacer es ayudarle a que no solo sobreviva, sino a que viva mejor. ¿Vale? Y allí está una de las citas de Mike Sharples, de un artículo que ya os comentaré al final sobre orquestación, que sale ahora, de un artículo de colectivo, es un caso muy especial, que dice que había siempre esta promesa y sin embargo no ha cumplido la promesa. Y Mike Sharples también tiene más o menos la misma edad que yo, 30. ¿Vale? Entonces, en las preguntas que tenemos que plantear aquí serían, ¿cómo podemos, primero, si podemos intentar localizar unos problemas de los que impiden que la cosa sea de verdad, que se consigan los objetivos y principalmente que sea sostenible? Eso es una de las principales preocupaciones que tengo yo, porque cambian las cosas, pero algo tiene que sobrevivir. Entonces la cosa es, ¿qué puede sobrevivir? Puede ser simplemente la idea de la colaboración, puede ser un método, o puede ser una tecnología, o pueden ser unas herramientas. ¿Qué es lo que sobrevive? ¿Vale? ¿Y por qué muchas de las innovaciones que en un proyecto funcionan fenomenal, y nosotros podemos dar muchos ejemplos? Ayer, por ejemplo, en una de las charlas de ayer, se estaba hablando del uso de unos blogs en una innovación en la Universidad de Barcelona, si recuerdo bien. Fenomenal, me pareció genial. Y lo que no sé es si después del proyecto, ¿qué es lo que queda? ¿Vale? Y entonces ya la pregunta que estamos intentando ver es si podemos diseñar para que las cosas puedan funcionar. Por ejemplo, si yo quiero que haya uso de tecnología, debo acomodar el espacio con enchufes. No es una cosa opcional. Si yo quiero hacer colaboración, tengo que dar más tiempo. De hecho, yo quise cambiar el plan para no dar una charla. Y ya pensé, eso es una cosa que yo no puedo controlar, entonces ya no era imposible. Entonces, ¿podemos diseñar para que eso pase así? Entonces, una de las expresiones que Peter Goodyear estaba usando era el greenfield en inglés, ¿no? Entonces, de hecho, busqué una definición en la Wikipedia y dice que es un proyecto que considera que no hay restricciones, ¿vale? Y que por eso no hay que cambiar nada o no hay que tirar nada de lo que ya hay allí dentro, ¿vale? Y en muchos casos los proyectos están en las condiciones de greenfield, ¿vale? Y la realidad no lo es. Entonces, si pasamos de un entorno de proyecto a una realidad, entonces la cosa falla.
Y falla no solo con el Twitter, con el Facebook, con no sé qué, sino con todas las cosas que hemos visto a lo largo de los X años anteriores. Entonces, la cosa es cómo podemos orquestar. Es lo que decía Pierre ayer, que era un problema de optimización bajo restricciones a nivel matemático sería. Es decir, ¿cómo puedes hacer que maximizar algo teniendo en cuenta que tienes unas cuantas restricciones? ¿Vale? Entonces, si orquestar es un término que también usó Pierre ayer, voy a aprovechar a decir unas cosas más sobre qué es la orquestación. Y según una definición que ha dado uno de mis alumnos y otros, la idea sería tener 5 aspectos y 3 formas de cómo hacerlo. Aquí podéis ver que pasamos desde el diseño hasta la adaptación y la puesta de marcha, awareness, que es cómo yo sé lo que está pasando, la parte de la regulación, es decir, yo veo algo y regulo para que eso esté mejor. Y luego tiene que estar especialmente la pieza de la tarta que dice pragmatismo y práctica. Yo comparto mucho, vais a ver muchas de las cosas que Pierre, bueno, no por casualidad, muchas de las ideas que se trabajan, y eso es un elemento fundamental. Está muy bien que la gente trabaje sobre qué es colaboración versus qué es cooperación, pero los problemas del enchufe son los que al final van a hacer que una cosa funcione o no funcione, ¿vale? Y eso tiene que estar con sinergias. Como es un problema de múltiples cosas, o las múltiples cosas van juntas, o si no, no funciona el sistema. Ejemplo, sigo teniendo en inglés, un ejemplo del Colegio de Cigales. Cigales, denominación de origen de Cigales, vino clarete, cerca de Valladolid. Y un colegio, de nuevo, con profesoras magníficas, casi héroes, ¿vale? Usando una de las herramientas que se llama Group Scripts, que presentaré luego un poquitín. Entonces, esta profe, con mucha experiencia, diseña, es decir, mira arriba cómo son sus clases, apunta cosas y ya luego genera unas pizarras públicas o privadas. Luego lo lleva a cabo y lo que tiene que hacer primero es cómo pasar de una actividad a la siguiente, en lo que se llama el task flow, pasar de una a la siguiente. Y luego, claro, tiene que hacer que las cosas se escuchen, por ejemplo, con un nivel de ruido aceptable. Luego pasea y ve qué es lo que está pasando, no solo por la parte técnica, sino también tiene la pizarra física y la pizarra interactiva, porque la física deja una traza permanente y la pizarra interactiva no, ¿vale? Y ya luego ayuda a los que tienen problemas. Y luego, como ve que hay gente, niños que acaban antes que los demás o después o lo que sea, entonces ya improvisa actividades para que los que ya estaban haciendo las cosas, se habían acabado o lo que sea, pudieran continuar. Y tiene un almacén de actividades, lo que llamamos nosotros un almacén de rutinas recurrentes, patrones atómicos lo llamamos nosotros, pero bueno, eso es otra cosa. Y ya luego tiene en cuenta que hay 10, en este caso eran, bueno, no eran iPads, era tecnología anterior, y ya luego tiene 50 minutos. El problema de los 50 minutos que se quedan en 40, ¿vale? Y eso no es un detalle, ¿vale? Y tiene que hacer para que las cosas que hace a nivel colaborativo también estén de acuerdo con el currículum. Y además, podría tener una visión teórica, normalmente tiene creencias sobre la cosa. Hay unos trabajos estupendos, también en Sydney, que hablan de
que la gente no tiene tanto teorías articuladas como probablemente hay aquí, sino hay cosas que son de piezas de conocimiento implícito, ¿vale? Bueno, pero eso ya, si queréis, luego hablamos de la parte esa teórica, ¿no? Entonces, esas serían las 7 piezas de la orquestación, y ya conocéis este caso, ¿eh? Ya le dije a Pierre ayer, mira, me has pisado varias cosas porque no sabía qué iba a contar, y ese es el trabajo de Don Len, uno de los doctorandos suyos. Como siempre, ¿eh? Nosotros presentamos las cosas, pero no hacemos las cosas, ¿eh? ¿Vale? Eso es una diferencia, ¿eh? Fundamental. Entonces, motivación alta, pero como os había comentado, los resultados de aprendizaje tangibles, realidad aumentada, pero la gente estaba muy divertida, pero no. Y eso pasa mucho, ¿eh? Y lo sabemos. Pues el hecho de los cambios de la interfaz con los papeles, con las tarjetas esas que son movibles, tangibles, para poder hacer la regulación, es un paso enorme hacia adelante. La cosa es, ya luego tenemos que mirar cuál es la tecnología. Y sería parar, cambiar el ritmo de las cosas, cambiar el ritmo, y luego pasar de las actividades grupales o individuales que hay en cada una de las mesas a actividades que pasan directamente en la pizarra. Aquí todos estamos mirando aquí, pero ya luego en una clase colaborativa pasan cosas aquí en la esquina, en la otra esquina, en la otra esquina, y luego también en grupo general. Pues Dillenburg, como ya sabéis, dice que orquestación es una de las 7 piezas, bueno, de las 5 piezas principales, es decir, la gestión en tiempo real de la clase, de actividades de múltiples niveles, la palabra múltiple es clave, en un contexto con múltiples restricciones. ¿Vale? Entonces, si nos enfocamos ahora mismo a esta pequeña cosa, las intervenciones que os estaba comentando ayer y permiten cambiar el flujo y permiten coordinar las cosas de manera muy flexible y muy ágil, casi de la manera oral, que es muy flexible y ágil. Y luego nos permite mostrar y compartir la información, sea de los grupos o sea agregada a nivel de clase. Y de hecho, en uno de sus artículos de este año, dice que sí que han mejorado los resultados. Entonces, son elementos de orquestación que permiten que los resultados de aprendizaje también sean mejores, y no solo eso, sino que la vida del profe sea probablemente un poco mejor. ¿Vale? Pues si hacemos una reflexión sobre esta parte, cuando se decide tener las tarjetas y usarlas dentro del aula, eso es un elemento de diseño. Cuando se dice, ahora estamos trabajando en grupo, paramos, saco la cosa de parar las simulaciones y saco la otra cosa que digo, ahora vamos para allá, eso es también un elemento diseñado. ¿Vale? Entonces hay múltiples elementos que se han diseñado para que eso funcionara. Y se ha hecho sobre tecnologías que se pueden orquestar. No todas las tecnologías se pueden orquestar. Las cosas que son rígidas y cerradas no se pueden orquestar. De la misma forma que algo, luego veremos, no siempre se puede monitorizar. Una cosa, si tengo esta mesa, no hay forma de saber el estado de la mesa, de la silla. ¿Vale? Pues entonces sus cacharros que está usando, y pasea mucho y son estupendos, son muy especiales, pero podemos escalar. Y el problema no son las tarjetas,
¿Sabéis dónde está el cuello de botella en los cacharros de Pierre ayer? Son las lámparas. Porque eso es un aparato que, claro, se podría reproducir, por supuesto, pero eso es una cosa que ya requiere mucho hardware y luego mucha interconexión con el resto. ¿Vale? Otra cosa es que a nivel de investigación, a nivel de proyecto, eso está fenomenal. ¿Vale? Y por eso, al final, cuando estaba Pierre acabando, os contó unos principios que yo comparto en gran medida, entre otros la materialidad, ¿vale? Y ya luego algo que sea pragmático, sea minimalista y así. Pues otro ejemplo para poder saber de qué estamos hablando. Group Scribbles se hizo en Stanford Research International en una de mis previas estancias en California, 2006. Y es un aparato, una aplicación que permite tener unas pizarras, una parte privada y luego varias públicas. Arriba es una pública, pero podrías tener 10 públicas distintas. Y lo que usa es una idea simplemente muy simple de poder tener los post-its y moverlos de la pizarra privada a la pública, a la grupal, a la otra grupal y así. Pues eso es un ejemplo de Cigales, a la izquierda, y eso es un ejemplo en Singapur. ¿Vale? Muy distintos los entornos. ¿Vale? Aquí veis a la derecha cómo la parte física está preparada para que la gente que trabaja, cada uno con una máquina, pero al mismo tiempo físicamente se pueden estar juntos, porque ellos están trabajando a nivel individual y en grupos de 4. Entonces, no solo ven las cosas que pasan a través de la máquina, sino las ven también a nivel físico y también pueden mirar las cosas a nivel de clase. Pues en este caso se han usado, lo fundamental era que la coordinación de las actividades que se hacían con el Group Scribbles se hacían de manera muy flexible sin la intervención de la máquina, sino se hacían con lo que llamamos los protocolos sociales, ¿no? Y luego hay una forma para ir pasando a distintos niveles grupales, pequeño, mediano, grande, de manera muy ágil. Es uno de los problemas más grandes, cómo pasamos del trabajo de los dos a la cosa de otra vez a la clase o al trabajo del grande, ¿eh? Y luego también había una transición muy sencilla entre dispositivos. ¿Cómo pasabas de la tablet PC en ese caso a la cosa de la pizarra? Y a nivel de tecnologías de TIC. Entonces nosotros, allá cuando yo volví de Stanford, ya dijimos, vamos a usar análisis de redes sociales, no redes sociales, que es una usurpación, como muchas cosas, de los términos que existían antes. Análisis de redes sociales, nosotros trabajamos desde el año 98 y muchos otros en sociología desde hace mucho tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué no podemos hacer análisis de redes sociales? ¿Por qué no podemos hacer análisis de interacciones, ¿no? Y poder saber qué es lo que está pasando, cosa como hemos hecho con otras tecnologías. Pues, para poder hacer análisis de redes sociales o análisis de interacciones, primero hay que tener datos que salen de las interacciones. Y si no tenemos datos, no podemos hacer ningún análisis. Sin embargo, cuando se había diseñado, no se había pensado en este elemento. Entonces, pasamos 6 meses como ingenieros intentando ver de qué manera podríamos monitorizar datos a nivel semántico adecuado, porque todos los datos que salían era para depurar programas. Absolutamente inadecuado. Pues la gente de Singapur, luego, y los de Taiwán, volvieron a implementar la herramienta. Y eso significa un esfuerzo grande de gente que tiene dinero para un caso concreto.
¿vale? Y eso era, entre otras cosas, porque el gobierno de Singapur está dando mucho dinero para esas cosas de una manera muy sostenible y muy bien pensada, ¿vale? Entonces, Group Scribbles se había diseñado bien a nivel de orquestación, en la parte de coordinación de la clase, pero mal en el sentido de monitorización y análisis de interacciones. Y si no se diseña algo, luego, ¿cuál es el resultado? Que se abandona. Publicamos 8 artículos, inspiramos a 30 distintos y luego muere. Y eso es lo que me trae mi tecnopesimismo. ¿Vale? ¿Cómo hacemos que las cosas que nos ilusionamos al final no mueran? No digo que Group Scribbles todos usaran Group Scribbles toda la vida, ¿vale? Que no es la solución para todos los problemas del mundo, ¿vale? La cosa es que si algo es tan bueno, ¿por qué al final muere? Entonces, con Peter, que es un gran pedagogo, pero no solo, trabajamos en cosas teóricas. ¿Cómo podemos hacer para diseñar para que el aprendizaje pueda ocurrir? No le gusta a él nada poner la sigla de DFORL, Design for Learning, pero bueno, para no poner muchas veces lo mismo término, pone un acrónimo. Yo como buen ingeniero tengo que usar acrónimos, como bien sabe Bartolo, sabéis, acrónimos los ingenieros, palabras de como mínimo 5 sílabas para los pedagogos. 5 como mínimo, para empezar. ¿Vale? Entonces, ese era nuestro, pasamos unos años para poder hablar. Empezaban, yo decía, pero el PP3, no sé qué, y me decían, pero no, el socioconstructivismo no acepta. ¿El qué has dicho? ¿El PP3? ¿Qué es eso? Bueno, entonces, hay elementos que hay que tener en cuenta. La primera cosa es que nosotros, y en eso me ha convencido Peter, no diseñamos lo que hace la gente, nosotros diseñamos las tareas que podría hacer la gente. Es decir, es indirecto. ¿Vale? La segunda cosa es que siempre contamos con los profesores, pero no siempre están los profesores. Entonces, a nivel teórico, si solo contamos con los casos en los que los profesores están para mediar y resolver los problemas de la orquestación, perdemos la visión teórica. Los proyectos de investigación, desarrollo e innovación controlan sus terrenos y no planifican para lo que va a pasar después. Supongo que todos habéis trabajado más o menos en un proyecto y sabéis que lo que menos interesa a la gente es qué va a pasar después del proyecto. Lo único que interesa es cómo consigues otro dinero para hacer otro proyecto. Lo mismo del otro, pero no lo siguiente, da igual. Y en los contextos reales, como ya he comentado antes, está en muchos casos el profesorado y hay muchos condicionantes. Entonces, allí uno de los problemas más gordos generales, pero muy especialmente a nivel de colaboración, es cómo podemos hacer que la gente tenga autonomía, pero al mismo tiempo, cómo puede ser algo guiado. Entonces, y eso es importante, como se decía, ¿no?, de la calendarización, ¿no?, que decíamos ayer, ¿no?, de la planificación. Eso es. Eso ya es, bueno, por eso escribimos luego unos artículos para poder explicar de qué es la orquestación, es lo importante, ¿no? Y luego, igual, cooperación versus colaboración, hacemos un artículo, Luego hacéis el artículo sobre la calendarización, ¿no? Bueno, entonces, lo que importa de eso, es que si algo no lo organizas a nivel de actividades colaborativas, tienes
altas probabilidades que va a fallar. No es que tienes alguna probabilidad que va a fallar. Tienes altas probabilidades. ¿Vale? Entonces, si no guías la estructura bien, tienes altas probabilidades que eso falle. Entonces, por eso aquí, como es una pedagogía compleja, con múltiples grupos, actividades, entonces o se estructura bien o si no, tú te pierdes como profe y los alumnos se pierden como alumnos. Entonces, este dilema clásico aquí es mucho más fuerte. En el aprendizaje, como sabéis todos, y especialmente en la parte de, colaborativo, no hay un objetivo que hay que conseguir. Puede ser que uno aprenda el teorema 3 de física, pero también que aprenda a colaborar. Y probablemente esas dos cosas no sean, una solución no conduzca a los dos objetivos al mismo tiempo. Por eso hay que diseñar. Si un problema es trivial, no hay que diseñar nada, surge. ¿Vale? ¿Y qué cosas se pueden diseñar? La primera cosa serían las actividades de aprendizaje y las de mediación del personal que apoya. El entorno físico, donde físico virtual, es quiero decir material, donde son los enchufes, las sillas, eso, como todos bien sabéis, no es para colaborar. ¿no? Si yo quiero hacer una cosa para colaboración aquí, será un desastre, porque si no, después de 2 horas tu espalda estará fatal, como mínimo. ¿no? Y las herramientas que tenemos que incluir, sea Twitter, sea Facebook, sea Moodle, sea lo que sea, las infraestructuras, las plataformas, donde se embeben las herramientas, los artefactos que se generan. Sabéis que a nivel de colaboración, si no sale algo como resultado, tienes altas probabilidades que sea una discusión sin interés. Y luego, por supuesto, los recursos que ellos usan para generar sus artefactos. Y al final de todo, la arquitectura social. En ese caso eso podría significar las parejas que trabajáis juntas, las parejas y luego 2, y luego vosotras 2, y luego en el siguiente nivel trabajáis los 4 juntos. Eso es una arquitectura que llamamos pirámide. ¿Vale? De la misma forma que ayer se mencionó el puzzle o jigsaw. Esas son estructuras sociales. ¿Vale? Bueno, y al final de todo, ¿quién lo controla? ¿Quién lo controla? ¿El profe? ¿El diseñador de la WOC? ¿El estudiante? ¿Los estudiantes? ¿O las herramientas? Porque podríamos tener, por ejemplo, herramientas que ya permitan guiar. Si yo sigo un guión, podría ser la herramienta que controla el flujo de actividades. Y una de las conclusiones a las que llegamos con Peter era: hay que mirar hacia adelante, lo que llamábamos el forward oriented design. Es decir, hacemos no solo diseño para una fase inicial en la que dices, bueno, yo he creado algo. No, tienes que hacer algo para que pueda orquestarse, para que pueda monitorizarse, para que pueda evaluarse. Y eso es parte del diseño. Pues 4 fases entonces, que luego intentaré explicar con un par de ejemplos. La primera cosa es cómo diseño para que algo se configure. ¿Vale? Y configurar significaría, por ejemplo, hacer que si algo se pueda modificar o particularizar. No es lo mismo si yo de repente tengo una actividad que he pensado con 8 personas y he pensado hacer una pirámide y de repente me llegan 3. Entonces, 3, ¿qué pirámide voy a hacer yo? Si son 2 más 1 y que 1 más 1 ya no me llega, ¿no? Y tengo que saber cuáles son las personas que están en ese momento para poder estar trabajando.
y ya luego para adaptarse a las necesidades de contexto. Orquestación es lo que ya estaba comentando según la interpretación estricta de Pierre, es la parte de sobre la marcha qué es lo que podemos hacer. Y ya luego a nivel de reflexión, en la categoría de reflexión, sería asegurarse que algo se pueda monitorizar, que el profe o los diseñadores puedan ver que lo que está pasando, el quinto ojo ese famoso de los profes, ¿no? Que de repente está allí y estoy viendo que el otro está mirando el correo. Bueno, entonces voy a ver qué tal, para que el otro no... Sí, bueno, o ver a lo mejor que tiene algo interesante en su correo, ¿no? Y luego, cosas que sabéis, regulación, scaffolding, y ya luego la parte de la evaluación. Y una de las cosas que más nos ha interesado es cómo puedes diseñar para que todo se pueda rediseñar. Es decir, si yo diseño algo y este algo solo funciona con estas actividades y estas herramientas, y si cambias cualquiera de estas cosas ya luego cae el edificio, eso quiere decir que no estás pensando que pueda haber cambios de diseño posteriormente. Por eso Peter usó una palabra que es el media res, ¿no? Que dice, al final nuestra interpretación es que algo, el diseño, tiene que ser una parte normal de las actividades regulares. No empieza, diseño algo, tengo mi proyecto y acaba, que es el ciclo normal. La cosa es, ¿qué hacemos para que podamos volver a diseñar después? Pues eso es un caso, tampoco virtual, lo siento, pero es la parte, digo, siento en la parte de la a distancia, ¿no? Digo, porque como cuando se habla de la parte virtual, entonces ya alguien piensa en que no está en contacto físico, ¿no? ¿Vale? Por eso este ejemplo es físico de nuevo. Y es un físico con los tabletops, la alternativa a las mesas interactivas, la que discutía como alternativa Pierre ayer, ¿vale? Él decía que una cosa podría ser el iPad gigante es este, ¿vale? Obviamente esas cosas existían antes del iPad, pero bueno, iPad gigante. La cosa era ver qué es lo que está pasando. Y eso empezó justamente un día, de los primeros que llegamos a Sydney, que yo y Begoña fuimos a ver una de las sesiones. Y me enganchó tanto que al final sigo todavía, ¿vale? Entonces, eso ha generado, era un trabajo de aprendizaje colaborativo, obviamente, físicamente. Y en las mesas interactivas, lo que se puede ver es que, vamos a ver, las mesas interactivas son una de las millones de tecnologías que hemos visto, y vamos a seguir viendo mientras estamos vivos, que prometen la maravilla. Y de hecho, un tecnooptimista diría, wow, ya lo tengo todo. Y el otro le diría, no, 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 tienes todo porque también el Twitter es la maravilla, ¿no? Porque el Twitter puedes hacer todo lo que hay en el universo. No, 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 yo las mesas interactivas. Bueno, entonces los tecnooptimistas dirían, una nueva tecnología. La cosa es, ¿qué cosas puede permitir? Y la cosa que puede permitir es que haya interacciones físicas a través de un elemento virtual. Cosa que si yo estoy con mi cacharro, cada uno, tú aquí y el otro allí, cada uno mira su cacharro, pero no interactuáis de manera física. A priori. Y tiene posibilidades para coger los datos de lo que está pasando. Mientras que si estamos hablando, coger los datos que estamos hablando es mucho más difícil. Entonces tiene capacidades de interactuar a nivel físico con medios digitales y también tiene esta capacidad, posibilidad de que poder recoger datos. El problema de siempre es
al final, esa tecnología, ¿qué? Maravilla, sacamos artículos y todo, y el problema que estamos intentando ver era, al final, podemos salir de este efecto del Greenfield. Ese era un diseño que hizo la profe. Una profe con muy poca experiencia, pero magnífica, como he descubierto después, con las entrevistas que le hacíamos. Y veis aquí que esa es una representación de las clásicas de actividades que mostró también Pierre ayer. Grupo pequeño, grupo grande, lo que hacen los alumnos y lo que hace el profe. Eso es una representación que usamos nosotros, normalmente. Y estamos pasando en una fase inicial de explicación. La gente trabaja en los grupos y el profe mira los grupos, y cada uno está usando distintas herramientas, como estáis viendo. Y podría ser la herramienta que es hablar, o la herramienta que dice yo uso la pizarra digital, o yo uso la mesa interactiva. Y luego tenemos varias, primera fase, reflexión, trabajo, reflexión intermedia, trabajo, reflexión final. Que es un esquema bastante clásico. No es una estructura colaborativa muy compleja, pero es muy fácil que se te vaya de las manos, de nuevo. Pues esta es la clase, tiene muchos cacharros, como podéis ver, y no es fácilmente replicable. Y estos cacharros aquí tienen, por ejemplo, arriba de todo, tiene un Kinect, que lo que está haciendo es analizar el movimiento, para saber quién está haciendo qué. Muy fácil como tecnología eso, para hacerlo, ¿vale? El mayor problema era que hay micrófonos para coger lo que está pasando, pero en un entorno de clase fatal. En un entorno de laboratorio, fenomenal. Y luego, lo que hay en general por allí son que todas están conectadas entre sí, las mesas, y todo está conectado con la pizarra digital. Y luego hay un cacharro aquí para orquestar, equivalente a las tarjetas de Pierre. Pues trabajamos en 2 iteraciones, la primera en mayo-junio, y la segunda cuando ya me había marchado yo, pero seguimos trabajando, preparamos juntos. Y son muchas sesiones con alumnos de verdad y con profes de verdad, y no es algo que diseñaron los investigadores, cosa que pasa muy a menudo. Los investigadores diseñan algo, sacan sus resultados, y eso no tiene nada que ver con lo que quería el profe. Y en muchos casos, como los investigadores son los mismos que son los profes, entonces ya, ahora pongo investigador, no, ahora pongo profe, no, eso es auténtico porque yo soy el profe, no, ahora voy a diseñar, trampa, ¿vale? Y en este caso, la ventaja es que era materia de currículum de unas actividades que de verdad hacen de manera normal en sus sesiones, y la idea era de cómo puedes trabajar un caso de estudio sobre un tema de cómo se distribuye el poder entre los actores en una empresa. Pues en ese caso eso es de verdad algo que vale para trabajar a nivel de colaboración, ¿vale? Pues en este caso, a nivel de configuración, lo que se hacía era adaptar los mapas conceptuales, se trabajaba con mapas conceptuales. El ruido hubo que anularlo. No se podía usar información por razones de privacidad. Allí son muy estrictos, pero muy estrictos. Normalmente esperan 2 meses antes para conseguir una autorización de usar datos para investigación. Y luego usaban también las copas de colores que estaba usando ayer Pierre, recordáis, para poder distinguir. Si algo no lo puedes hacer de forma automática, hazlo de manera normal, física.
Y luego la asignación de grupos se hacía sobre la marcha, no había un mecanismo especial de asignación de grupos. Pero veis que las decisiones de diseño a nivel de configuración al final afectan mucho las cosas que pasan después, porque si yo anulo el ruido, al final no puedo saber quién hablaba y cuál era el nivel, como estaba en la mesa del sonido que mostraba también Pierre. En la parte de la orquestación, la primera cosa que se hacía era gestionar el tiempo. El tiempo era fundamental, pasando las fases. Y queríamos que se mandaran mensajes a los grupos. Y queríamos que se viera información de si la gente participa y contribuye de manera equitativa. Y se usaba el sistema para controlar la orquestación en una máquina fija. Pero ya se vieron las cosas clásicas. Primero, que no hay tiempo para hacer todas las cosas. Los sistemas físicos, que son los humanos, tienen poca capacidad de gestionar múltiples cacharros. Y luego, cuando alguien tiene que combinar el movimiento en la clase y de mirar la información y controlar la información digital, tiene doble carga. ¿Vale? Pues hay muchos datos que enseñamos a la profe. Lo más interesante era la parte de derecha. Y entonces allí se veía, por ejemplo, que cuando se pasaba eso era lo diseñado a priori y eso es lo que pasó de verdad. Y lo que se veía era que la segunda fase, que era la fase crítica, se quedaba corta. Y eso lo sacábamos con los datos automáticos. Y eso significaba, al final, que tenía que rediseñar, es decir, preparar, por ejemplo, algún elemento del mapa conceptual al principio, para que eso luego se pudiera, para que la primera fase que era preparatoria, se pudiera cortar algo más. Y luego lo que pasaba era que lo que quería ver ella era cosas que no podía ver a nivel físico. Entonces la cosa es, ¿qué era lo distinto que podía ver, que no podría ver con sus ojos y con sus oídos? Pues para eso ya luego se han tomado varias decisiones y una de las cosas era poder comparar cómo estaba el estado, el mapa conceptual con lo que ella había preparado, porque eso no lo podía ver sobre la marcha. Con sus ojos solo no lo podía ver. Y a partir de allí lo que quería era atender a los grupos débiles. Y eso no lo podía hacer en la primera iteración bien. Por eso hubo que cambiar muchas de las cosas de cómo gestionaría la cosa en ese dashboard, esa cosa de controlar la clase. Y además queríamos que la información pasara fácilmente de los aparatos locales a la pizarra global. Bueno, en ese sentido hubo muchas cosas que se podrían tener en cuenta para diseñar posteriormente, que comento aquí. Estoy viendo que el tiempo nos está agobiando, pero bueno, y en ese caso quería simplemente comentar que cuando al final se hizo la segunda iteración, se vio que de verdad podía atender a los grupos más débiles y al final el comportamiento de los múltiples grupos era mucho más equilibrado a nivel de resultados de aprendizaje. ¿Vale? Y eso lo podría hacer, entre otras cosas, porque podría ver en su tablet, no en la máquina fija, porque en la máquina fija tenía que ir a la esquina a mirar qué pasa. Mientras que con la otra podría estar echando una ojeada rápida que el grupo rojo, ¿cómo sabía cuál era el rojo? Porque estaba el vasito rojo, ¿vale? El grupo rojo no iba bien en general. Entonces iba allí y les atendía más y ya luego, por supuesto, paraba una fase, pasaba a la siguiente fase y así.
Entonces, ¿cómo diseñar la orquestación? ¿Cómo diseñar que se pueda recoger la información? ¿Cómo diseñar para que en la siguiente iteración eso vuelva a funcionar como mínimo y si es posible que vuelva a funcionar mejor? Es parte del diseño. Claro, alguien va a pensar, tantas cosas para diseñar, ¿no? Y de hecho esa era la pregunta que yo estaba comentando a Pierre ayer, que digo que aquí hay que escribir un artículo, ¿no? Como siempre, ¿no? Tenemos una pregunta, vamos a escribir un artículo. Porque si alguien tiene muchas cosas que diseñar y muchos principios de diseño, puede morir simplemente porque tiene que diseñar tantas cosas. Entonces, una de las cosas que hacemos nosotros eso es en parte por esto de nuestra orientación práctica y por nuestra deformación ingenieril, o formación, ingenieros los mejores, hacemos herramientas. Y las herramientas pueden ser herramientas conceptuales, no qué es pedagogía versus cooperación versus colaboración. En nuestros talleres, nosotros en los talleres de profes dedicamos 3 milisegundos para esta parte y además la cuento yo, no Bartolo. ¿Vale? Como sabéis, ¿no? Empezaría con el socioconstructivismo y así, y yo sí que entiendo y hablo con Vygotsky, pero a la gente no les interesa Vygotsky, no les interesa y además no saben quién es. Entonces, en esta parte que tenemos arriba, tenemos por un lado, a la derecha, está una estructura que se llama pirámide, lo que estaba explicando antes. A la izquierda hay una estructura que se llama jigsaw o puzzle, que son, después, en la segunda, es una cosa que se llama think per se. Es decir, yo pienso primero, emparejo con el vecino y luego comparto a nivel de clase. Y son cosas que sabemos que funcionan si las condiciones están bien diseñadas. Y son cosas que los profes entienden y tienen bases pedagógicas y podríamos usar a Vygotsky para explicarlo, pero lo importante es que eso funciona. Pero no son estructuras triviales. No es, todos trabajamos en parejas y ya veremos si eso funciona. Entonces, ofreciendo esas técnicas, alguien podría decir, yo profe, voy a usar una pirámide, ¿no? Y luego hay cositas que hay aquí abajo en inglés, de mis múltiples traducciones de cosas, pero la tenemos en versión española también, que son rutinas muy concretas, que sería en el momento en el que algo está pasando, yo podría ir a la pizarra y coger y poner un ejemplo. Y eso es una cosa que los profes experimentados lo conocen. La cosa es que los no experimentados, ¿qué es lo que pasa? O que el experimentado debería coger esta rutina y en el momento que está pasando algo, sacar la rutina y ponerla en marcha. Entonces la cosa es, ¿cómo eso lo podemos hacer? De hecho, tenemos, además del catálogo de los patrones, que llevamos como una decena de años en la parte de arriba y otros 4 años en la parte de abajo. Entonces, patrones, rutinas, múltiples palabras, para decir cosas que funcionan, buenas prácticas, no las mejores, buenas simplemente. Y no solo herramientas conceptuales, no solo de conceptos vive alguien, sino de herramientas, porque nosotros durante 10 años estábamos dando los talleres y la gente se convencía, qué bien, voy a usar 3 pirámides y 2 jigsaws y todas esas cosas, y luego decían, y luego yo tengo el Moodle y voy a hacer no sé qué, ¿y cómo lo hago yo eso en el Moodle? Primero sería, ¿cómo lo diseñas? Una herramienta para diseñar, Web Collage lo llamamos 10 años también en esta parte.
Y luego una herramienta que permite pasar de lo que yo había diseñado a un entorno. La parte de arriba es diseño pedagógico. La parte de abajo es el curso. La parte intermedia es otra herramienta que me permite pasar de cosas de diseño a cosas de verdad. Pero el problema es, en este caso, que Moodle está hoy y quién sabe qué será el mañana. Por eso, y luego Web Collage es maravilloso, los vendo y todo eso. No, bueno, es open source, por supuesto, pero no es el único. Entonces la cosa es que el Gloops lo que está haciendo aquí no es nada más que conectar cosas para que las cosas puedan sobrevivir, porque el Moodle morirá. Y no solo morirá, sino los de Moodle quieren tener algo, pero otros no están contentos. Y yo quiero usar wikis, y el otro quiere usar LAMPS, y el otro quiere usar Blackboard. Y entonces, ¿qué hacemos? Si lo haces solo, lo diseñas solo para Blackboard, eso sobrevivirá solo mientras estás usando Blackboard. Y luego tu universidad cambia el Blackboard, lo pone en Moodle, y tú te quedas con nada, con las ideas generales. Eso significan herramientas para apoyar el proceso. Muchas herramientas, no os voy a vender, pero nosotros no solo damos ideas, escribimos artículos y hacemos herramientas, porque nuestros profes necesitan las herramientas para dar este paso para poder llegar. Y sin embargo, y ni siquiera con estas herramientas dan el paso. Último ejemplo, y vamos acabando. Esos son ejemplos en educación. Mixto, no os digo la cosa, pero principalmente se ha usado un puzzle como un jigsaw como base. Se diseña con collage, se despliega con Gloops, pero no sobre Moodle porque no querían que fuera Moodle, sino se despliega sobre wikis. Pero si mañana quiero hacer por el Moodle, podría hacer el mismo diseño en wikis. Y lo que pasa en la práctica es que viene la gente, porque quiere poner en marcha el puzzle, y ves que allí este no está, este viene, este cambió de grupo, no sé qué. ¿Qué hacemos? Eso es de verdad, ¿eh? Pues, ¿qué hacemos? Pues no tenemos soluciones. Y por eso necesitamos cambiar las cosas. No vale solo tener un diseño al principio, sino hay que orquestar. Y hay que diseñar para que esta orquestación pueda ocurrir. Pues reorganizar los grupos, y sí que lo hemos hecho para poder reorganizar los grupos, pero reorganizar los grupos y poder seguir la idea del puzzle es bien complejo. Es decir, en ese caso resolvemos la parte tecnológica, pero no seguimos teniendo el problema pedagógico. Vamos a otro caso después. Allí ya son simulaciones, role-playing y revisión entre pares, dos patrones, ¿no? De nuevo. Y allí cambian las cosas, se pone en marcha, y lo que se está haciendo era, en vez de desplegar una vez, se intenta desplegar por fases. Es como en el Moodle que dices, yo pongo la primera semana, por si acaso en la segunda semana pasa algo, ¿no? Eso es una solución para estar atento y poder reaccionar cuando hay problemas. Y los problemas son muchos. Pues adaptación, iteración, patrones. Problema complejo. Cuando tenemos un problema complejo, como es la pedagogía de colaboración, basada en colaboración, y ya todas las cosas, indagación, proyectos y esto, hay que estructurarlo, porque si no se nos va de la mano. Y también flexibilidad, y también apoyos de herramientas. Bueno, acabamos diciendo pedagogía innovadora,
apoyo tecnológico. Alguien puede hacer la pedagogía sin tecnología. Bueno, por lo menos sin tecnología TIC, ¿eh? Con alguna tecnología usará. El ecosistema requiere múltiples cosas, tareas, estructuras, herramientas, espacios. Y lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que haya más probabilidades que eso funcione. Allí está la cosa. ¿Vale? Y para que eso sea sostenible, y si alguien no lo es, tiene eso en mente, quita muchos problemas de su cabeza, pero resuelve muchos menos problemas. Y luego, tener en mente las cosas que van a pasar después. Una de las críticas actuales a la moda, como siempre, de Learning Analytics, es que el Learning Analytics es, coges los datos que tienes y luego intentas ver qué hay. Entonces, si alguien dice, pero si yo he diseñado unas actividades, no es que los datos van a salir porque sí, sino porque yo he diseñado unas cosas. Entonces, si no tengo en mente las cosas que he diseñado como actividades, no voy a ir con el Learning Analytics a ciegas. ¿Vale? El ruido, la pizarra, los enchufes. Las tecnologías cambian y cambiarán. La cosa es cómo podemos elegir las tecnologías en las que podamos orquestar, cambiar, coordinar sobre la marcha, que podamos monitorizar, ¿vale? ¿Cómo podemos pasar que cuando hacemos algo aquí y luego vamos a casa o vamos en el taxi o lo que sea, que esas sean actividades conectadas? Y luego hacer cambios, adaptaciones. Eso es un problema tecnológico enorme, enorme, de toda la vida, y seguiremos toda la vida. Buenas prácticas, eso es algo que recomiendo de manera muy fuerte de mi corazón. Si algo de verdad queda, es eso. No solo pensar en las ideas de cómo va a ser algo, sino cómo hacer que eso sí que se haga. Y luego hacer muchas actividades de formación. La pregunta que se hizo ayer a Pierre sobre qué pasa con la gente. No sería formación a nivel de clic derecho, clic izquierdo y esas cosas, sino nosotros hemos visto que necesitamos dos fases. La fase de convencer sobre la colaboración, que es el mayor problema que encontramos, el mayor problema con diferencia, que alguien vea cuáles son las posibles técnicas y luego vea las posibles soluciones tecnológicas. En este caso, tenemos este artículo que yo creo que merece la pena cuando salga, está ya a punto de salir, un artículo colectivo, un artículo que escribió en un position paper Pierre y luego estuvimos como otros 12 escribiendo respuestas y luego una síntesis. ¿Vale? Entonces, es un artículo de 80 páginas. Muchos artículos, un special issue en Computational Education. Pero yo creo que merece la pena porque refleja mucho las cosas la discusión que hay sobre el tema. Y la pregunta abierta que le decía a Pierre ayer, que muchas cosas de estos principios, pero ya al final hay que hacer síntesis. Y allí mi espíritu de ingeniería dice que no solo me vale entender los principios, no solo los patrones, hay que hacer síntesis. Y eso es difícil. Vale. Muchas gracias.